La palabra entonces a don Ronald Baum, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, AG. Tiene la palabra, señor Baum. Muy amable, presidenta, gracias por la invitación. Uno, dos, tres. ¿Quiénes somos y a quiénes representamos? Esta es una asociación que nace en el año 35. Representamos a una entidad sin fines de lucro que se encuentra integrada por exportadores y productores de fruta fresca. Objetivo central es facilitar las exportaciones de la industria frutícola. Tenemos 277 asociados aproximadamente, mayoritariamente medianos y pequeños, integrados en un directorio paritario. En nuestro directorio fundamentalmente se logran decisiones por consenso y tratamos evidentemente de beneficiar a todo el espectro que estamos representando. Representan nuestros socios aproximadamente un 90% de las exportaciones de fruta fresca de nuestro país y el 57% de la superficie plantada de fruta fresca, que son alrededor de 310.000 toneladas. Nosotros coordinamos actividades con el sector público, la apertura de mercados, todo lo que son las autorizaciones fitosanitarias de terceros países, las soluciones de emergencia en los mercados, etcétera, etcétera. Esta es una actividad sujeta a regulaciones externas e internas del Servicio Agrícola y Ganadero, el Ministerio de Salud, en términos de lo que son certificaciones también en inocuidad de alimentos, requisitos de supermercados, terceros países y sus regulaciones, una actividad bastante compleja en términos de su realización e implementación. Entre las actividades que desarrolla esta asociación se destacan la promoción internacional, la apertura y defensa de los mercados externos, la investigación y desarrollo, la capacitación, información y administración de convenios fitosanitarios internacionales. Es relevante también la integración de toda la cadena productiva y por eso tenemos también una entidad que se dedica a la capacitación de nuestros trabajadores. Y el año 2008 iniciamos una mesa de diálogo social y laboral con aproximadamente 12 entidades representativas del rubro sindical. Aquí es muy difícil y muy complejo que exista algún problema a nivel, por ejemplo, de una contaminación que se puede producir a lo largo de toda la cadena, desde el campo hasta el packing y hasta incluso la misma comercialización, y por lo tanto es muy importante contar con el trabajo y la conciencia de todos los trabajadores. Y en ese sentido yo creo que la mesa ha sido algo bastante importante, incluso en lo que es la discusión actual del estatuto del temporero. Hay un alto nivel de transparencia en las operaciones, es difícil y complejo. Nosotros realizamos una cuenta pública bianual, la pueden ver en lo que es www.asoex.cl, en que se pueden apreciar cuáles son todas nuestras operaciones, los ingresos, los gastos, etcétera, etcétera. Esta es una actividad compleja, cambiante y requiere evidentemente de una visión de largo plazo desde el punto de vista de lo que son las inversiones. Tiene que haber una evaluación permanente de nuevas variedades de cultivo, hay una inversión continua sin plazos definidos. Algunas cifras de la industria, reitero, 310.000 hectáreas plantadas, más de 510.000 empleos directos y 450.000 indirectos. Retornos por 5.200 millones de dólares aproximadamente. El 30% del total de alimentos exportados por nuestro país se hace a través de la fruta, lo considera la fruta fresca. Particularidades del sector: tenemos un uso intensivo de derechos consultivos de agua, constante renovación de plantaciones de acuerdo a las variaciones y necesidades de los mercados, un trabajo con crédito bancario, ya lo han planteado anteriormente, en el mayor porcentaje de los casos. Esto evidentemente a los pequeños y medianos propietarios los afecta. Cobra importancia el tema de las garantías, por supuesto, respecto a los derechos de agua. Hay una concentración de las plantaciones entre la tercera y séptima región, pero se ve que hay una ampliación hacia el sur, incluso tenemos exportaciones o plantaciones de cerezas a nivel de la 11ª región. Hay una creciente inversión en tecnificación, la productividad es tremendamente importante y la tecnificación evidentemente cumple un rol sumamente relevante. Hay un aumento, no diría tan grande como hubo hace 20 años atrás, pero seguimos aumentando la superficie plantada.
altamente afectado evidentemente por los cambios climáticos. Eso requiere también inversión en tecnología. Respecto de la reforma propiamente tal, queremos señalar que estamos de acuerdo en la necesidad de reformar el Código de Aguas, ahí no tenemos duda alguna. Consideramos importante la priorización del consumo humano en los términos establecidos por la reforma. Apoyamos las sanciones de acaparamiento y la especulación sobre derechos de aprovechamiento de agua. Creemos fundamental incentivar la inscripción de los derechos de agua y castigar su incumplimiento. Compartimos también la idea de sancionar el no uso efectivo del agua. Apoyamos el proyecto de ley que aumenta las facultades de la DGA, las multas aplicadas por la DGA, ante un no uso efectivo del agua. Existen algunos temas que deben ser objeto de mayor análisis, discusión y clarificación para generar, a nuestro juicio, una mayor certeza jurídica. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, respecto a los derechos actuales, el artículo primero transitorio indica los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley seguirán estando vigentes y podrán sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad con la ley. Creemos que en la forma en que está redactado este artículo podría interpretarse que esta reforma al Código se aplica íntegramente a los derechos vigentes al día de hoy. En consecuencia, estimamos necesario aclarar la redacción de este artículo con el fin que refleje claramente que no se afectarán los derechos actualmente vigentes. En términos de cambio de uso, la reforma contempla la obligación de informar el cambio de uso del agua a la Dirección General de Aguas. En su artículo 6º bis indica la DGA, tomando conocimiento de esta información, podrá limitar o dejar sin efecto el derecho a aprovechamiento de agua si constata una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial. En su inciso segundo contempla la no renovación de los derechos en caso de que se cambie la finalidad para que fue destinada originalmente. Llama la atención aquí que, habiéndose rechazado en la Cámara de Diputados la sujeción del otorgamiento del derecho a una actividad productiva específica, persistan disposiciones que se refieran a un cambio de uso no existente en el proyecto. Por consiguiente, los derechos existentes y los por constituir luego de la reforma no estarán sujetos a algún uso en específico. En consecuencia, estimamos que en el proyecto deben eliminarse las referencias al cambio de uso, lo que no está considerado, a nuestro juicio, en la reforma. Duración de los nuevos derechos. La reforma dispone que los nuevos derechos de agua se otorgarán por un plazo limitado y prorrogable sucesivamente. Se establece una discriminación entre los derechos consuntivos y los no consuntivos, lo que no nos parece adecuado. Consideramos necesaria la revisión de este artículo teniendo en cuenta que todas las actividades productivas del sector frutícola son de largo plazo y las inversiones de este rubro se van adecuando a los requerimientos de los mercados. Por lo tanto, el establecer plazos limitados para los derechos incorpora un elemento de incertidumbre que tendrá efecto en las inversiones. Sanciones al no uso de los derechos. Nos parece adecuado que se sancione el no uso de los derechos de agua. Sin embargo, consideramos excesivo que las obras suficientes y aptas, entre comillas, para la efectiva utilización de las aguas comprendan instalaciones intraprediales. Por otra parte, no entendemos la coexistencia de dos sistemas de sanciones: el pago de patentes y el remate de los derechos por el no pago de estas, por un lado, así como la nueva sanción de extinción del derecho. Creemos que el fortalecimiento del sistema de patentes es un camino adecuado para lograr el uso efectivo de los derechos, así lo demuestran las devoluciones realizadas en los últimos años. Nos preocupan los efectos en el financiamiento bancario con esta nueva sanción. Entendemos que el Banco Estado señaló sus aprehensiones en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Regulación de las aguas subterráneas. En el nuevo artículo 67 dispone que declarada una zona como de prohibición, comillas, quedará prohibido cualquier nueva explotación de derechos o de aquella parte de los mismos que no se hayan explotado, cierre comillas. La disposición parece confundir la medida administrativa que determina la prohibición de constituir nuevos derechos, definitivos o provisionales, con una situación de afectación grave del acuífero que justifique que derechos previamente constituidos y no explotados no pueden ejercerse. Las circunstancias por las que un derecho que, habiendo realizado todas sus obras estando en uso de acuerdo a la ley, no se explote total o parcialmente son variadas. Caudal ecológico.
La reforma establece 4 casos en que se podría aplicar un caudal ecológico a derechos ya existentes. La declaración de ecosistema amenazado, degradado por parte del Ministerio del Medio Ambiente. En segundo término, solicitud de traslado de derechos a otros puntos de captación. En tercer lugar, casos en que el titular presenta un proyecto de obras hidráulicas mayores. Y cuarto, derechos de agua otorgados en parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, o que son declarados como tales. Considerando que los derechos actuales no han sido otorgados con un caudal ecológico mínimo, sería adecuado volver a analizar cada uno de estos casos por el gran impacto que pueden provocar. Además, consideramos que debe ser solo un organismo, la DGA, la que debiera analizar y establecer este excepcional tipo de restricciones. Obviamente creemos que también la DGA debería contar con mayores recursos, mayor capacidad para realizar no solamente este tipo de funciones, sino que otro tipo de funciones que hemos estado analizando. Consideraciones finales. Como asociación compartimos los objetivos rectores de esta reforma, pero consideramos que se deben analizar con mayor detalle los posibles efectos no deseados que ésta puede provocar en la gran mayoría de los agricultores que utilizan diariamente el agua para sus procesos productivos. Creemos que se debe aprovechar esta reforma para buscar incentivos a la mejor utilización de los derechos de agua. Se requiere de un trabajo mancomunado con las autoridades. Esta es una actividad evidente muy dinámica y ofrecemos obviamente nuestra permanente colaboración a esta comisión, a la Dirección de Aguas también y a quienes se estime conveniente para avanzar en esta reforma. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Baum.